no puedes estar aquí. Esta es una zona restringida. La voz era aguda, cortando el constante aullido del viento en la cubierta de vuelo. Provenía de un hombre que era más equipo que humano, un monolito andante de armadura avanzada, armamento y frío propósito. Stanley Barton, de 84 años y vestido con una sencilla cazadora, no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en la extensión gris y agitada del Atlántico. La cubierta del USS Independence vibraba bajo sus desgastados zapatos de cuero, un zumbido profundo y familiar que parecía más un recuerdo que una sensación. Otra figura idéntica a la primera se acercó para flanquearlo. Eran SEALs de la Marina, sus movimientos eran económicos y depredadores. ¿Lo oíste, anciano?, preguntó el segundo, su voz un gruñido bajo amortiguado por su casco táctico. Necesitamos que vengas con nosotros, ahora. Stanley finalmente giró la cabeza. Su cuello era delgado, la piel un mapa de arrugas, pero sus ojos eran de un azul claro pálido, tan firmes y vastos como el océano que los rodeaba. Miró a un operador y a otro, su mirada fija no en sus rifles ni en la colección de bolsas de sus chalecos, sino en sus rostros, apenas visibles tras las gafas balísticas y el equipo de comunicaciones. Espero al almirante, dijo Stanley con voz ronca pero serena. El SEAL líder, un joven teniente llamado Mason, soltó una breve carcajada de incredulidad. ¿El almirante? Seguro que se muere por charlar contigo. Vamos. Manos a la espalda. El viento azotaba con más fuerza, trayendo consigo el olor a sal y combustible para aviones. A lo lejos, la superestructura del portaaviones se alzaba como una montaña de acero, con sus radares girando en una vigilancia silenciosa e incesante. Un puñado de tripulantes de cubierta, ocupados con sus comprobaciones previas al lanzamiento, habían empezado a notar el enfrentamiento. Disminuyeron su ritmo. Su curiosidad se agudizó ante la extraña escena, dos de los guerreros más elitistas de la armada enfrentándose a un hombre que parecía su bisabuelo. Stanley no se movió. Simplemente se quedó allí, una frágil silueta contra el inmenso paisaje metálico del portaaviones. No me voy a ninguna parte, declaró, no con desafío, sino con una simple e inquebrantable certeza. La paciencia del teniente Mason, ya agotada por un agotador ciclo de entrenamiento, se agotó. Esta era una brecha de seguridad, una grave. Un civil, un anciano además, había logrado llegar de alguna manera a la cubierta de vuelo de un portaaviones de propulsión nuclear durante operaciones activas. Todos los protocolos le gritaban que neutralizara la amenaza, y la plácida negativa de este anciano era como arena en los engranajes de su afinado entrenamiento. Eso no es una petición, dijo Mason, acercándose tanto que pudo ver la fina barba blanca en la barbilla de Stanley. Bajó la voz, una técnica destinada a intimidar para crear una burbuja de presión concentrada. No sé quién eres ni cómo llegaste aquí, pero estás en un gran problema. Estás interfiriendo con las operaciones militares. Ahora, por última vez, cumplirás. Extendió su mano enguantada, listo para agarrar el delgado brazo de Stanley. A su alrededor, el público de marineros crecía. Podían sentir el cambio en el aire, el tensarse de un alambre. La rutina diaria se había roto, y ahora eran espectadores de un drama que se desarrollaba en las 4,5 hectáreas más peligrosas del planeta. Las focas eran las guardianas de la nave, los depredadores supremos. El anciano era una anomalía, un fantasma indeseable. Stanley miró la mano que se acercaba y luego volvió a mirar a Mason a los ojos. Un destello de algo antiguo y cansado cruzó los suyos. Hijo, dijo, su voz aún tranquila pero con un nuevo peso, deberías tener más cuidado con quien pones las manos. Las palabras, tan completamente fuera de lugar, tan completamente desprovistas de miedo, le parecieron a Mason las divagaciones de una mente confusa. Senilidad, eso tenía que ser.
Lo había visto antes. Intercambió una mirada con su compañero, una comunicación silenciosa que confirmó su evaluación. Esto no era una amenaza, era un problema que había que gestionar. Bueno, ya basta, declaró Mason, con un tono que pasó de agresivo a despectivo. Agarró el brazo de Stanley. La tela de la cazadora era fina, y debajo del brazo era fibrosa, pero sorprendentemente sólida. La cazadora era fina, y debajo del brazo era fibrosa, pero sorprendentemente sólida. Empezó a mover las manos de Stanley tras su espalda. «¿Vienes con nosotros?» «Te ayudaremos», murmuró la multitud de marineros. Era una escena incómoda. Carecía de dignidad. Uno de ellos, un joven contramaestre de aviación, le murmuró a su amigo. ¿De verdad van a esposar al viejo? Al retirar Mason el brazo de Stanley, la manga de la cazadora se le subió por encima de la muñeca, dejando al descubierto la piel pálida y arrugada de su antebrazo. Y allí, descolorido por décadas de sol y sal, había un tatuaje. Era oscuro y toscamente dibujado, no el trabajo limpio de un salón moderno. Representaba una rana esquelética, agarrando un cartucho de dinamita. El movimiento fue brusco, y por una fracción de segundo el mundo cambió para Stanley. El viento frío en su rostro se convirtió en una ráfaga de calor húmedo de jungla. El olor a combustible de avión fue reemplazado por el empalagoso aroma a barro y descomposición. El acero gris de la cubierta se disolvió en una visión de la luz del fuego parpadeando contra la piel oscura y sudorosa, el escozor de una aguja trazando líneas de tinta y sangre. Oyó un grito, la voz de un hombre, ahogada por el rugido ensordecedor de una explosión y el torrente de agua oscura. Terminó en un instante. Estaba de vuelta en la cubierta del Independence, el aire frío le mordía las mejillas, las manos de un joven atando las suyas con un brazalete de plástico flexible. El sello ni siquiera había mirado el tatuaje, descartándolo como una pieza más del extraño rompecabezas del anciano. Apretó el brazalete con fuerza, el plástico mordiendo las delgadas muñecas de Stanley, pero alguien más lo notó. El suboficial mayor Miller, un hombre cuyo rostro era el testimonio de sus 25 años de servicio naval, estaba a 15 metros de distancia, con una llave inglesa en la mano. Estaba supervisando una revisión de mantenimiento de un sistema de lanzamiento de catapulta cuando comenzó la conmoción. Había presenciado todo el proceso, con un nudo de inquietud en el estómago. Había visto mucho en su carrera. Había visto miedo y había visto bravuconería. Había visto la mirada vacía de la conmoción y la mirada arrogante del poder. En el anciano no. Vio nada de eso. Vio una quietud profunda e inquietante, una paciencia que parecía forjada bajo presiones que los marineros modernos apenas podían comprender. Cuando los SEA le pusieron las manos encima, algo dentro de Miller gritó que aquello estaba mal. No era solo una falta de respeto a los ancianos, sino una profanación. No tenía el rango suficiente para desafiar a un teniente SEAL en medio de una operación de seguridad. Que un oficial de policía le gritara a un oficial, especialmente a un SEAL, era el fin de su carrera. Pero no hacer nada era peor. Mientras Mason y su compañero llamaban por radio a un equipo de seguridad para escoltar a su detenido al calabozo, Miller tomó una decisión. Se dio la espalda a la escena, sacando su celular personal, una infracción menor en la cubierta de vuelo, pero una que estaba dispuesto a arriesgar. No llamó a la seguridad del barco. Buscó en sus contactos un número que rara vez usaba, la línea directa al ayudante de campo del almirante. Respiró hondo, el viento amenazaba con robarle las palabras. Teniente, soy el jefe Miller desde la cubierta de vuelo. Disculpe la llamada directa, señor, pero tenemos un problema aquí arriba. La voz al otro lado era cortante, molesta. Jefe, ¿qué sucede? ¿Es una emergencia? No lo sé, señor. Quizás.
Hay un equipo SEAL, ST-6. Están deteniendo a un civil, un anciano, un civil en la cubierta de vuelo. Entonces parece que los SEAL están haciendo su trabajo, jefe. Miller apretó el teléfono con más fuerza. Tenía que aclarar esto. Señor, con el debido respeto, algo no anda bien. Lo están tratando mal. Y el hombre no se resiste. Simplemente está ahí de pie. Dice que está aquí para ver al almirante. Su pase de visitante dice que se llama Stanley Barton. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Miller pudo oír el leve sonido de alguien escribiendo. Contuvo la respiración, el destino de su carrera, y posiblemente la dignidad del anciano, pendía de un hilo en esta única llamada desesperada. Era solo un jefe, un don nadie en el panorama general. Pero conocía el alma de la armada y sabía que estaba siendo violada allí afuera, en la ventosa cubierta. Solo rezaba para que alguien más lo viera también. El ayudante de campo entró con paso rápido en el puente de mando, el centro neurálgico del grupo de ataque del portaaviones. El almirante Hayes se encontraba frente a una pared de monitores que mostraban datos tácticos de media docena de plataformas diferentes. Era un hombre acostumbrado a ver el mundo como una serie de problemas estratégicos por resolver. Señor, dijo el ayudante, el jefe Miller, desde la cabina de vuelo, informa de un pequeño problema de seguridad. Un civil ha sido detenido por el equipo del teniente Mason. Un hombre mayor dice llamarse Stanley Barton. Hayes no se dio la vuelta. Un civil, encubierta, que la seguridad lo escolte hasta el calabozo y averigüe cómo demonios pasó 4 controles de seguridad. Quiero un informe completo en 1 hora. Su voz sonaba adrogado, molesto por la distracción. Señor, el ayudante dudó. El nombre, Stanley Barton. El almirante se detuvo. Se giró lentamente, con una pregunta en la mirada. Repita ese nombre, Barton, señor. Stanley. El cambio fue instantáneo y total. La molestia casual se desvaneció, reemplazada por una expresión de absoluta sorpresa e incredulidad. La postura del almirante se enderezó, cada ápice de su autoridad de 2 estrellas se concentró. Cruzó el puente a grandes zancadas hacia su terminal personal de seguridad, con sus zapatos lustrados resonando en la cubierta. Pónganme al jefe maestro de la flota al teléfono. Ordenó, moviendo los dedos sobre el teclado. Escribió el nombre en una base de datos segura reservada para los secretos más recónditos de la Armada. Apareció un archivo en la pantalla. El texto estaba muy censurado, pero los encabezados eran claros. Operación Serpiente Marina. UDT-12. Único superviviente. Medalla de Honor del Congreso. Clasificado. El rostro del almirante Hayes palideció. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Golpeó el escritorio con la mano. Asegura esa última orden, le gritó al ayudante. Su voz, un estruendo, dejó a todos los oficiales del puente paralizados. Consíganme mi cobertura y díganle al conductor que lleve mi vehículo al ascensor del hangar. Que la Guardia de Honor de la Marina se ponga en marcha. Los quiero en la cubierta de vuelo en 5 minutos. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Póngame con el teniente Mason. Ahora mismo. La conexión se restableció. Teniente, soy el almirante Hayes. Liberará al hombre bajo su custodia inmediatamente. No lo tocará. No le hablará. Espere mi llegada. ¿Entendido? De vuelta en la cubierta de vuelo, el viento aullaba, azotando la fina chaqueta de Stanley. Mason acababa de terminar su llamada a seguridad y sentía la satisfacción de un problema resuelto. La orden de retirada del almirante aún no le había llegado. Seguía transmitiéndose por los caóticos canales de comunicación. Se acercó a Stanley,
La imagen de una autoridad condescendiente. Muy bien, abuelo, tu jueguito ha terminado, dijo con voz firme. Hizo un gesto a su compañero. Vamos a ponerlo en marcha. Te llevaremos al calabozo para una charla larga y amena. Después, creo que sería conveniente una evaluación psiquiátrica. Quizás podamos encontrarte una habitación tranquila en algún sitio. Este fue su último acto de dominio. Estaba eliminando una amenaza, restableciendo el orden. Era un Seal, y esto fue lo que hizo. Puso la mano sobre el hombro de Stanley para guiarlo hacia adelante, un gesto de control absoluto. La multitud de marineros observaba, un silencio sombrío los invadió. Esto parecía menos un procedimiento de seguridad y más una humillación pública. Justo cuando los Seal comenzaban a guiar a Stanley hacia el ascensor del hangar, un potente toque de bocina resonó por la cubierta, un sonido nunca oído durante las operaciones de vuelo. Todas las cabezas se volvieron hacia la superestructura de la isla. Una procesión de 2 vehículos de mando negros, con luces destellantes, cruzaba a toda velocidad la cubierta de vuelo, una bandera con 2 estrellas ondeaba en el guardabarros del vehículo líder. Frenaron con un chirrido a pocos metros del lugar. Las puertas se abrieron de golpe. Del segundo vehículo, desembarcó un escuadrón de 8 marines con uniforme azul de gala, sus guantes blancos y rifles relucientes contrastaban de forma impactante con el monótono y funcional mundo de la cubierta de vuelo. Se movían con una precisión escalofriante y sincronizada, formando 2 filas perfectas. Entonces, del vehículo líder, emergió el almirante Hayes. No llevaba casco ni equipo de vuelo. Vestía su uniforme caqui de servicio. Su manto se sostenía perfectamente bajo el brazo. Su rostro era una máscara de furia fría y controlada. Toda la cubierta de vuelo quedó en silencio. El viento mismo parecía contener la respiración. El espectáculo de un almirante, con una guardia de honor de marines, entrando en una cubierta de vuelo activa era tan fuera de protocolo que rozaba lo increíble. Los Seal se quedaron paralizados, apartando las manos de Stanley. Permanecieron atónitos, sus mentes luchando por procesar lo que estaba sucediendo. El teniente Mason sintió un terror gélido que lo invadió, una sensación que no había experimentado desde su primer día de entrenamiento. El almirante Hayes avanzó a grandes zancadas, con la mirada fija en Stanley. Pasó junto al teniente Mason como si fuera una pieza del equipo de cubierta, sin apartar la mirada. Se detuvo justo frente al anciano, que seguía de pie con las manos esposadas a la espalda. Sin decir palabra, el almirante sacó una pequeña navaja de su bolsillo, la abrió y cortó personalmente el grueso plástico de las esposas. Los fragmentos cayeron al suelo. Frotó suavemente la muñeca de Stanley, donde el plástico se había clavado. Entonces, a la vista de los Seal, los marines y la multitud, ahora enorme, de marineros, el almirante Hayes se puso firme. No fue un gesto casual, sino un saludo de respeto tan rígido y profundo que parecía vibrar con energía. Su mano era una línea afilada hasta la frente, la espalda erguida como un palo, la mirada fija en el anciano. Señor Barton, resonó la voz del almirante, transportándose con naturalidad al viento. Es un honor tenerlo a bordo del USS Independence. Le pido disculpas por la conducta de estos hombres. No hay excusa para la falta de respeto que se le ha mostrado hoy. Hizo el saludo militar, con el brazo ligeramente tembloroso por la fuerza de su convicción. Stanley simplemente asintió, con una profunda tristeza en la mirada. El almirante dejó de saludar y se giró hacia el público atónito, recorriendo con la mirada a los Seal, a los marineros y a su propia guardia de honor. Para quienes no lo sepan, comenzó, con la voz adquiriendo la cualidad de un historiador recitando un texto sagrado. Este hombre es Stanley Barton. Para la mayoría, es un maquinista retirado de Ohio.
Para la Marina de los Estados Unidos, es un fantasma, una leyenda que contamos a los reclutas para recordarles de lo que es capaz el espíritu humano. Se acercó un paso más al Oceal, con la mirada clavada en el teniente Mason. En 1968, durante una misión de reconocimiento clasificada frente a la costa de Vietnam del Norte, el equipo de demolición submarina de 4 hombres del entonces suboficial Barton fue emboscado. Su sumergible quedó destruido. 2 hombres murieron en el acto. Durante 3 días y 3 noches en territorio enemigo, el suboficial Barton mantuvo con vida a su comandante herido. Lo llevó kilómetros a través de la densa jungla, neutralizó 2 patrullas enemigas sin ayuda de nadie y lo guió por las estrellas hasta un punto de extracción clandestino que no se había usado en años. Sus acciones se consideraron tan delicadas, su supervivencia tan improbable, que el informe de la misión fue enterrado, y su medalla de honor fue otorgada en una ceremonia secreta en la Casa Blanca, y luego clasificada inmediatamente durante 50 años. El almirante señaló con un dedo rígido el antebrazo expuesto de Stanley. Teniente Mason, usted y sus hombres llevan el tridente del sello. Son la punta pulida de la lanza. Este hombre, y hombres como él, forjaron esa lanza en barro y sangre con solo un cuchillo clavado en sus entrañas. El tatuaje en su brazo no es una condecoración. Es el emblema de los UDT, los hombres rana. Se lo dieron sus hermanos, los hombres que murieron a su lado. Él es la razón de ser de sus equipos. No es un invitado en este barco. Es parte de su quilla. Está aquí hoy, por invitación personal mía, para el desmantelamiento de un sistema de torpedos que ayudó a diseñar en su vida civil. No detuvieron a un anciano confundido. Detuvieron a un padre fundador de la Guerra Naval Especial. Una oleada de conmoción y vergüenza recorrió a la multitud. Los marineros que habían estado observando con curiosidad distante ahora se erguían, con el rostro lleno de asombro. El rostro del teniente Mason había pasado de pálido a ceniciento. El mundo acababa de ponerse patas arriba. El frágil anciano era un gigante, y él, el guerrero de élite, un necio. El almirante Hayes centró toda su atención en el joven teniente. Su voz se apagó, perdiendo su tono resonante y convirtiéndose en un arma letal silenciosa. Teniente, usted se graduó del entrenamiento militar más exigente del mundo. Le enseñamos a luchar, a disparar, a sobrevivir, pero parece que no le enseñamos a ver. Miró a este hombre y vio una amenaza a juzgar por su edad y su presencia en sus dominios. Confundió la serena dignidad con debilidad. Confundió toda una vida de experiencia con senilidad. Su fracaso de hoy no fue de táctica, sino de carácter. Usted y su equipo se presentarán en mi oficina a las 14 horas. Prepárese para explicarme cómo olvidó el principio más importante de un guerrero, el respeto. Las palabras del almirante quedaron suspendidas en el aire, más frías y afiladas que el viento. Mason solo pudo permanecer allí, desnudo, aplastado por el peso de su arrogancia. Entonces Stanley Barton finalmente habló. Dio un paso adelante y colocó una mano suave y arrugada sobre el hombro blindado del teniente Mason. El joven se estremeció como si lo hubiera tocado un hierro candente. Hijo, dijo Stanley, su voz suave, carente de cualquier ira o triunfo. No seas demasiado duro contigo mismo. Ese fuego dentro de ti que necesita proteger, es algo bueno. Es el mismo fuego que teníamos. Se golpeó el pecho. Pero este equipo que usas, el rifle que llevas, no te hacen un guerrero, son solo herramientas. La verdadera arma es tu juicio. Se trata de saber cuándo actuar y cuándo simplemente pararte y observar. Tienes la primera parte mejor que casi nadie. No olvides nunca la segunda. Mientras hablaba, la imagen brilló en su mente de nuevo, más clara esta vez. Una versión más joven de sí mismo, no mayor que Mason,
sentado junto a un fuego latente en un manglar. Su amigo, un hombre con el rostro tenso por el dolor, usaba un trozo afilado de bambú y un frasco de tinta de pólvora para crear minuciosamente la rana esquelética en su brazo. No era una celebración. Era un pacto, una promesa grabada en la piel para recordar a los dos hermanos que acababan de perder en el mar. Era una señal de supervivencia, nacida del fracaso y la pérdida. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El almirante Hayes instituyó un nuevo módulo de entrenamiento obligatorio para todo el grupo de ataque, que fue rápidamente adoptado por el Comando de Guerra Especial Naval. Se llamaba Protocolo Barton, un curso sobre la historia de los equipos UDT y SEAL, con especial énfasis en la humildad, la observación y la desescalada. Exigía que todos los operadores, desde el recluta más nuevo hasta los líderes de equipo más experimentados, pasaran tiempo en las salas de la VFW y en los hospitales de veteranos, no como guerreros, sino como oyentes. El teniente Mason y su equipo no fueron dados de baja. En cambio, fueron los primeros en inscribirse en el nuevo protocolo. Los reasignaron a un puesto de entrenamiento. Su despliegue se canceló. Durante 6 meses, no se entrenaron con armas, sino con libros de historia y largas y silenciosas conversaciones con hombres cuyo heroísmo solo quedaba registrado en fotografías descoloridas y recuerdos no expresados. 3 meses después, una tranquila tarde de martes, un joven vestido de civil entró en el puesto 384 de la VFW en Norfolk, Virginia. Era Mason. No llevaba armas ni armadura. Pasó la tarde recogiendo mesas, lavando vasos y escuchando. En una mesa de la esquina, Stanley Barton estaba sentado con otros 3 veteranos, todos octogenarios, riendo por un recuerdo compartido. No hablaban de guerra ni de medallas. Discutían sobre quién era el peor cocinero en su primer despliegue en la década de 1950. Stanley levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mason al otro lado de la habitación oscura y silenciosa. No había acusación en su mirada, solo una aceptación serena y firme. Mason, con las manos llenas de vasos vacíos, se detuvo y asintió lenta y deliberadamente. Fue un gesto de profundo respeto ganado con esfuerzo. Stanley asintió, con una leve sonrisa en los labios, antes de volver a sus amigos. La lección había terminado. El guerrero había aprendido a ver al hombre. La historia de Stanley Barton es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre llevan su valor a flor de piel. Si te conmovió su historia de fuerza silenciosa, dale a me gusta, comparte este video con quien necesite verlo y suscríbete a Better en Valor para más información.